En un pequeño pueblo, perdido entre colinas y campos de maíz, vivía una anciana llamada María Concepción. Su pequeño casita de adobe, con ventanas azules desteñidas, estaba situada en el extremo del asentamiento, donde el camino de tierra se adentraba en los campos. A pesar de la modestia de la vivienda, siempre se la reconocía por el colorido jardín con caléndulas y romero que la dueña cultivaba con esmero. María Concepción casi no tenía familiares. Su marido había partido de este mundo hacía más de 15 años, y sus hijos se habían ido hacía mucho a la gran ciudad. Pero la soledad no era su compañera, ya que siempre estaba cerca su fiel amigo, un viejo asno llamado Diego. Este animal de ojos inteligentes y carácter paciente la había reemplazado como familia, convirtiéndose en un ayudante indispensable y en un oyente silencioso. Cada mañana, aún antes de que cantaran los gallos, María salía al patio, donde ya la esperaba Diego, saludándola con un suave rebuzno. Juntos recibían el amanecer, y la mujer siempre comenzaba el día con una oración de agradecimiento por otro día regalado por Dios. Señor, te agradezco por este nuevo día y por mi Diego. Ayúdanos a vivirlo dignamente, susurraba, haciendo la señal de la cruz y mirando el sol naciente. Los habitantes del pueblo estaban acostumbrados a ver esta inusual pareja, una mujer delgada con un pañuelo desgastado y un asno gris que caminaba con dignidad a su lado. Los niños les saludaban moviendo las manos, y los adultos saludaban respetuosamente a doña Concepción, respetándola por su laboriosidad y carácter amable. Eres de esas que nunca se rinden, le decía su vecina Lupita, y había verdad en eso. María Concepción había pasado por muchas pruebas: la sequía que destruyó toda la cosecha hace 5 años, la muerte de su esposo, la partida de sus hijos, pero siempre encontraba fuerzas para levantarse y seguir adelante, creyendo firmemente que Dios nunca envía pruebas que una persona no pueda soportar. Esta fe inquebrantable le daba fuerzas para enfrentar las dificultades que se le presentaban. Nadie, ni siquiera la misma María, podría haber imaginado que pronto se enfrentaría a la prueba más dura de su fe, cuando en un día ordinario todo cambiaría y tendría que dirigirse a Dios con lo que consideraría su última oración. Una oración que traería a su vida un verdadero milagro. Diego había llegado a la vida de María Concepción hace 15 años, cuando su marido Joaquín aún vivía. Juntos compraron un joven asno en la feria de un pueblo vecino, eligiendo al más flaco y poco atractivo que nadie quería llevarse. Él tiene ojos de buena alma, dijo Joaquín entonces, y María estuvo de acuerdo, notando en el animal una dulzura especial. Desde entonces, Diego se convirtió en un miembro de su pequeña familia. Les ayudaba a transportar pesadas bolsas de maíz, traía agua del pozo y se quedaba pacientemente junto a los puestos del mercado, cuando María vendía verduras y hierbas. Cuando Joaquín se enfermó, fue Diego quien cada día llevaba a María al médico del pueblo por medicinas, recorriendo 3 millas de ida y vuelta. Tras la muerte de su esposo, el asno pareció comprender que ahora era el único apoyo de la anciana. Su lealtad se volvió aún más evidente. Por las mañanas, él se acercaba solo al viejo arado de madera, listo para ayudar en el campo, y al regresar del mercado, siempre disminuía su paso para que a María le resultara más fácil caminar a su lado. Su rutina diaria había permanecido inalterada durante años. Recibían el amanecer en el campo, al mediodía descansaban a la sombra de un gran roble, y las tardes las pasaban en casa, donde María tejía o cosía ropa, mientras Diego pasía tranquilamente la hierba cercana. Los domingos iban juntos a la pequeña iglesia en las afueras del pueblo. El asno esperaba pacientemente a su dueña afuera, y luego la acompañaba de regreso a casa. Los vecinos a menudo bromeaban sobre esta extraña pareja. María Concepción habla con su asno como si fuera una persona, decían. Pero detrás de estas bromas siempre había respeto. Todos sabían que si necesitabas ayuda, María nunca se negaría, y Diego la llevaría obedientemente a cualquier parte, incluso bajo la lluvia torrencial o el sol ardiente. El padre Gustavo, el sacerdote local, una vez le dijo: Doña María, su asno nos enseña más sobre la fidelidad que mis sermones. Ella sonrió avergonzada y respondió: Padre Gustavo, Diego simplemente hace lo que debe, al igual que todos nosotros ante Dios.
En el pueblo todos sabían que si veías a María, significaba que Diego estaba cerca. Eran tan inseparables que muchos ya no podían imaginarse a uno sin el otro. Y más terrible resultó la prueba que pronto llegó a su vida serena. Todo comenzó en una mañana de otoño ordinaria, cuando las primeras heladas cubrieron la tierra con un delgado manto blanco. María salió al patio, esperando ver a Diego junto a la cerca, pero el asno estaba acostado en su pequeño establo y no se levantó, como era habitual, ante su llegada. Sus orejas estaban caídas, los ojos entrecerrados, y su respiración parecía pesada y entrecortada. «Diego, ¿qué te pasa, amigo?», preguntó María con preocupación, arrodillándose junto al animal. Pasó la mano por su cuello y sintió calor. El asno movió débilmente la cabeza y la miró con un dolor en los ojos que le apretó el corazón. En ese momento, comprendió que algo grave había ocurrido. Todo el día María intentó ayudar a su amigo. Trajo agua fresca, le ofreció su zanahoria favorita e incluso un raro manjar, un trozo de azúcar que había guardado para ocasiones especiales. Pero Diego rechazó la comida, bebiendo solo de vez en cuando un par de sorbos de agua. Al caer la tarde, su estado solo empeoró. Yacía inmóvil, con los ojos cerrados, y sus flancos se elevaban pesadamente con cada respiración. Preocupada, María corrió a buscar a su vecino Pablo, la única persona en el pueblo que sabía un poco sobre el cuidado de los animales. Pablo vino, examinó al asno y sacudió la cabeza. «No lo sé, doña María. Parece una enfermedad pulmonar grave. Necesita un veterinario de verdad, pero el más cercano vive en la ciudad, a 40 millas de aquí. 40 millas por caminos montañosos son un viaje de todo un día». María no tenía transporte ni dinero para alquilar uno. Le ofreció a Pablo todos sus ahorros, una miserable cogida de pesos que había estado guardando para tiempos difíciles. Pero él sacudió la cabeza con tristeza. «No es suficiente, doña María. Además, me temo que el asno está demasiado débil para un viaje así». Los siguientes 3 días se convirtieron en una auténtica pesadilla. María casi no se separó de Diego, tratando de aliviar su sufrimiento. Hizo compresas de hierbas, le ofreció infusiones que alguna vez ayudaron a la gente con resfriados. Incluso se atrevió a usar un costoso aceite de oliva para frotar su pecho. Pero nada funcionó. Al final del tercer día, Diego ya no podía levantar la cabeza. Sus ojos se habían apagado y su respiración se volvió superficial y rara. La vecina Lupita, que había ido a visitarlos, dijo en voz baja: «María, prepárate para lo peor. Está muy viejo, y parece que su tiempo ha llegado». Las palabras de Lupita resonaban en la cabeza de María mientras se sentaba junto a Diego en la oscuridad creciente. Su tiempo ha llegado. ¿Es cierto? ¿Debería resignarse a perder a su único amigo? Los pensamientos se mezclaban y su corazón se rompía de impotencia y dolor. María recordó otros momentos difíciles de su vida. La muerte de su madre, cuando ella tenía solo 12 años. La sequía que destruyó todo lo que había cultivado con Joaquín durante 3 años seguidos. La larga enfermedad de su esposo, que no solo le quitó la vida, sino que también casi agotó sus ahorros. Después de cada prueba, encontraba fuerzas para levantarse y seguir adelante. Dios da según las fuerzas, siempre se decía a sí misma. Pero ahora, al mirar a Diego que se desvanecía, María sintió que su fe temblaba, como la llama de una vela al viento. ¿Por qué el Señor le quitaba el último consuelo, el único ser vivo que compartía sus días y noches? ¿Qué había hecho para merecer tal castigo? Lágrimas amargas fluyeron por sus mejillas arrugadas, cayendo sobre el pelaje del asno. ¿Quizás no he orado lo suficiente? ¿Quizás no he creído lo suficiente?, murmuraba María en la oscuridad. En la iglesia, siempre se sentaba en la última fila, considerándose indigna de más. Sus oraciones eran simples, sin las bellas palabras que usaban las personas educadas. Quizás por eso Dios no la escuchaba. De repente, recordó las palabras del padre Gustavo, dichas el pasado domingo. La verdadera fe se pone a prueba, no cuando todo va bien, sino en momentos de desesperación profunda. Entonces, esas palabras le parecieron simplemente parte de un sermón. Ahora, sin embargo, de repente adquirieron un profundo significado. Se oyó un suave golpe en la puerta del establo.
Era Lupita con un tazón de sopa caliente. Debes comer, María. No puedes olvidarte de ti, incluso cuando la tristeza llama a la puerta. Mientras María comía a regañadientes, Lupita se sentó junto a Diego, acariciando su cabeza con ternura. ¿Sabes? Dijo en voz baja. Mi abuela siempre decía que a veces recibimos respuestas a las oraciones de formas que no esperamos. A veces hay que confiar completamente en Dios, soltar nuestros deseos y simplemente aceptar su voluntad. María levantó la vista hacia su amiga. Pero ¿cómo soltar cuando todo dentro de mí se resiste? ¿Cómo aceptar lo que parece tan injusto? Lupita le tomó la mano. En eso consiste la verdadera fe, querida. Creer no cuando todo es claro y bueno, sino cuando no entiendes nada y el corazón se rompe de dolor. Cuando Lupita se fue, María permaneció en silencio, reflexionando sobre sus palabras. Quizás sus oraciones todo este tiempo no habían sido sobre confiar, sino sobre el deseo de controlar. Quizás la verdadera fe era la disposición a aceptar cualquier respuesta, incluso si rompía el corazón. La noche fue especialmente fría. María llevó su única almohada y una vieja manta al establo, decidiendo no dejar a Diego solo. A la tenue luz de la lámpara de queroseno, vio cómo sus flancos se elevaban con dificultad, cómo temblaba su cuerpo, como si cada soplo le costara un esfuerzo increíble. Comprendía que esa noche podría ser la última para él. No dormiré, susurró, acomodándose junto al animal. Rezaré hasta el amanecer. María se arrodilló, entrelazó las manos y cerró los ojos. Pero en lugar de las palabras habituales, pidiendo salud y salvación, de sus labios surgió algo completamente diferente. Señor, comenzó en voz baja y temblorosa, me presento ante ti con las manos vacías y el corazón roto. Toda mi vida he pedido tu protección y bendición, pero hoy no pido nada para mí. Lágrimas calientes fluyeron por su rostro. Te entrego a mi Diego. Si ha llegado su hora, recíbelo con misericordia. Si está destinado a quedarse, dame fuerzas para ayudarlo. Por primera vez en su vida, María no le imponía condiciones a Dios, no intentaba negociar un desenlace favorable. Sus palabras provenían directamente de un corazón lleno de aceptación y humildad. Hágase tu voluntad, no la mía, murmuró, y sintió una extraordinaria calma, como si un pesado peso se hubiera quitado de sus hombros. Pasó toda la noche orando, a veces durmiendo unos minutos por el agotamiento, pero despertándose de nuevo para revisar a Diego y continuar su conversación con Dios. Y fuera de las paredes del establo comenzaba una tormenta. María se despertó por un golpe en la puerta del establo. Ni siquiera se dio cuenta de cómo se había quedado dormida, apoyada contra la pared. Afuera ya había amanecido, aunque el cielo estaba cubierto por densas nubes tras la tormenta de la noche. El golpe se repitió, más insistente. ¿Quién hay? Preguntó con la voz ronca por las lágrimas, levantándose de las rodillas. Me llamo Ernesto González, respondió una voz masculina. Mi coche se descompuso en el camino debido a la tormenta. Me dijeron en el pueblo que su asno está enfermo. María abrió la puerta y vio ante ella a un hombre alto de mediana edad, con ojos bondadosos y sienes canosas. Su ropa estaba empapada y manchada de barro, pero en sus manos sostenía una maleta de cuero desgastada. Soy veterinario, señora, explicó al notar su mirada sorprendida. Iba a un pueblo vecino, pero en este clima no puedo avanzar. ¿Puedo echar un vistazo a su amigo? Sin poder creer lo que escuchaba, María dejó entrar al desconocido. Ernesto se arrodilló junto a Diego y comenzó a examinarlo, palpando suavemente su pecho y escuchando su respiración con un estetoscopio extraído de la maleta. Neumonía, dijo en unos minutos. Grave, pero no desesperada. Tengo antibióticos que pueden ayudar. Sacó de la maleta varias ampollas y una jeringa. Necesito agua tibia y un paño limpio, pidió. María corrió a la casa, incapaz de creer lo que estaba sucediendo. Cuando regresó, Ernesto ya estaba preparando el medicamento. ¿Cómo apareciste aquí justo ahora?, preguntó mientras le ponía una inyección a Diego. Ernesto sonrió. ¿Quién sabe? Quizás el destino me trajo a su pueblo. Ernesto se quedó en el pueblo durante 3 días, alojándose en una pequeña habitación de la iglesia, que el padre Gustavo tenía para huéspedes raros. Cada mañana y tarde venía a ver a María para administrarle medicinas a Diego y vigilar su estado.
Para sorpresa y alegría de María, el asno comenzó a recuperarse al segundo día. Pudo levantarse e incluso comió un poco de heno. ¡Es un milagro!, murmuraba María al ver a Diego comer con apetito la manzana que le ofreció Ernesto. La ciencia y el buen cuidado hacen milagros, respondió modestamente el veterinario. Pero en sus ojos apareció algo especial que María no podía explicar. Al tercer día, cuando quedó claro que Diego estaba en camino a la recuperación, Ernesto se preparó para irse. María se plantó frente a él, sosteniendo sus escasos ahorros. «Por favor, tómalo», dijo. «Es todo lo que tengo, pero podría trabajar para cubrir el resto». Ernesto suavemente apartó su mano. «No necesito dinero, doña María. Su oración es el verdadero pago». María se quedó congelada. «¿Qué oración? ¿Cómo sabes de mi oración?». Ernesto la miró con una mirada profunda. Cuando una persona entrega todo en manos de Dios sin condiciones ni peticiones, los cielos escuchan esto de forma especialmente clara. Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo en la puerta y añadió en voz baja: «¿Sabes? Mi segundo nombre es Salvador. Significa Salvador, pero el verdadero Salvador no soy yo». Cuando María corrió detrás de él para preguntar qué quería decir, Ernesto ya había desaparecido en la curva del camino. Extrañamente, nadie en el pueblo vio cómo se iba, y el coche en el que supuestamente había llegado nunca fue encontrado. Pasaron varias semanas. Diego se recuperó por completo y volvió a acompañar a María al mercado y al campo. Pero algo había cambiado en sus vidas. María se convirtió en otra. Tranquila, con una luz interior que todos los vecinos notaban. Ya no temía al futuro y no se preocupaba por lo que pudiera suceder al día siguiente. Cuando la gente le preguntaba sobre el milagroso regreso a la salud de Diego y el misterioso veterinario que nadie más había visto, María solo sonreía y decía: «Dios responde a las oraciones no como esperamos, sino como necesitamos». El padre Gustavo, al notar el cambio en María, una vez después del servicio le preguntó: «¿Qué te pasó, doña María? Pareces haber encontrado una nueva vida». Ella miró al sacerdote con una expresión clara. «Entendí que la fe no es un trato con Dios, es completa confianza, incluso cuando no entiendes sus caminos». La historia de la última oración de María Concepción y el milagroso salvamento de Diego se esparció por los pueblos cercanos. La gente venía a buscar consejo en momentos difíciles, y ella siempre encontraba palabras simples de consuelo y esperanza. Muchos se preguntaban quién era en realidad Ernesto. Algunos creían que era un ángel enviado desde arriba. Otros decían que solo un buen hombre, que estaba en el lugar adecuado en el momento adecuado. María nunca afirmaba nada con certeza, pero cada noche, al mirar las estrellas, susurraba en silencio palabras de agradecimiento. Y Diego, como si entendiera que ocurrió un milagro, se volvió aún más leal. Ahora, cuando caminaban juntos por el camino del pueblo, la gente los miraba de manera diferente, con respeto y una especie de especial reverencia, como si no fueran simplemente una anciana y un viejo asno, sino un recordatorio vivo de que una fe verdadera puede mover montañas y cambiar destinos. Gracias por haber presenciado esta historia sobre María Concepción y su fiel asno Diego. Espero que esta parábola sobre la fe, la esperanza y el milagro haya tocado tu corazón y dejado una huella cálida en tu alma. Si te gustó este relato, apoya nuestro canal. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nuevas historias inspiradoras. Tu apoyo nos ayuda a crear más de estos videos conmovedores. Comparte este video con amigos y seres queridos, especialmente con aquellos que necesitan un rayo de esperanza y fe en los milagros. Y no olvides, a veces, las oraciones más sinceras son aquellas en las que simplemente confiamos nuestro camino a fuerzas superiores. ¡Hasta la próxima!